La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola, nuevamente estamos en su programa Libres en Cristo, en esta emisora Esperanza Colombia Radio. Y hoy con un tema muy especial, Jesús y la fidelidad. Jesús y la fidelidad. Y hoy nuevamente estamos con el ministro Freddy Ruiz. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, hermano Gabriel, por la invitación otra vez al programa Libres en Cristo, en este tema Jesús y la fidelidad, donde esperamos llevar un mensaje de esperanza y consuelo a nuestros oyentes que están privados de la libertad. Pues este programa es especial para ellos, pero también para las personas que hoy están cautivas por el pecado y desean ser libres en Cristo, aunque no estén en medio de cuatro paredes, que andan por la calle, por ahí, pero que están cautivas por el enemigo. Dios también quiere hacer las personas libres, quieren que sean libres en Cristo. Amén. Quiero enviar un saludito a algunos hermanos que están en el centro de reclusión de Palo Gordo, a Epaminondas Zamora, a Luis Reyes, creo que Giovanni Hunda, Uriel Uriza, Andrés, Johan Ordóñez, a Quiroga, a Camilo Pavón, a John Freddy, a Julio, a Germán, a Ikira y a todos los demás hermanos y amigos que se congregan allá en ese lugar. Que Dios les bendiga. También saludar a una fiel oyente de Chimitá, Gloria, quien nos dice que le gusta mucho escuchar Libres en Cristo. Amén, qué bueno. Es interesante escuchar eso, ¿no? Que tenemos fieles oyentes. Y de paso quiero saludar a las demás personas que están en otros centros de reclusión del país, en Bogotá, allá en Medellín, en el Pedregal, también en Cómbita, Boyacá, en Vélez, Santander, en Aguachica, en otros lugares de la costa, en Cúcuta. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, apreciados amigos. Dios tiene un mensaje de esperanza para ustedes y quiere que ustedes lo pongan en práctica, que lo escuchen y lo pongan en práctica. Y de hecho, el Señor quiere estar a su lado en estos momentos difíciles que ustedes están pasando. Quiere consolarles, quiere fortalecerles, quiere abrirles una puerta de esperanza para que ustedes sean libres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Ahí donde cada uno de ustedes se encuentran, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor, porque hoy vamos a estudiar un tema especial, Jesús y la fidelidad. Amén. Por lo tanto, Señor, te pido que tu Espíritu Santo descienda con cada uno de nuestros oyentes, que la bendición del cielo llegue a cada oyente, Señor. Amén. Que tú puedas estar con ellos y que ellos puedan sentir tu abrazo poderoso, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hemos hablado y ya hemos dicho el título varias veces, pero ministro, yo quiero hacerle de entrada una pregunta. ¿Le gusta ser traicionado? Jamás. ¿Jamás? Bueno, ¿y por qué no le gustaría ser traicionado? No, porque eso causa mucha decepción, mucha angustia, mucho dolor. Depositar la confianza en alguien y que esa persona lo traicione. Yo me imagino al Señor Jesús cuando fue traicionado por Judas, aunque el Señor sabía los pensamientos de Judas y de antemano él ya estaba preparado para eso, pero se debió sentir muy mal sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y lo mismo, que Pedro lo iba a negar, porque también negar a alguien es como traicionarlo. Sí, total. Sí, muy bien. Pero bueno, miren, ¿saben qué es lo mejor, ministro? Que nuestro mayor ejemplo de fidelidad es Jesús. Amén, así es. Porque la Biblia relata que Él fue fiel hasta la muerte
y muerte de cruz. Entonces, qué bonito saber que el mismo Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. Y en este estudio queremos aprender más sobre la fidelidad que Dios nos inspire a practicar en nuestra vida cotidiana, porque a veces se nos olvida. Pero siempre recordemos que iniciamos con una lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, allí, ministro, por favor busque Lucas 19 del 11 al 27. Allí hay una parábola especial y es la parábola de las 10 minas. Muy poco, podríamos decir, muy poco comentada o a veces muy poco dicha o hablada, ¿sí? Pero vamos a ver y a mirar de qué se trata esta parábola de las 10 minas. Lucas 19, 11 al 27. Bueno, el texto bíblico nos dice de la siguiente manera. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamó antes a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que regrese. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Qué pues no pusiste mi dinero? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dala al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mi presencia. Bueno, ¿qué tal esta parábola? A ver, primero les voy a poner y les voy a contar qué era una mina. Porque ustedes dicen, ¿una mina? ¿Será una mina de carbón? ¿Una mina de oro? ¿Una mina de oro? ¿Una mina de cobre? Bueno, en la antigüedad, una mina era una moneda griega cuyo valor era equivalente a 100 días de trabajo. O sea, prácticamente 3 meses y un poquito más. O sea, si lo ponemos en el contexto de hoy, podríamos decir que eran 3 salarios mínimos en una sola. Pero miren algo importante. Cada uno hizo según su capacidad. Pero el siervo infiel, podríamos decirlo así, pues no hizo nada. Y la mina, al principio que se le había confiado, se le entregó al que tenía más. Y me gusta mencionar Apocalipsis 2:10, porque dice de la siguiente manera: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida.
¿por qué es tan importante la fidelidad a Dios en nuestro camino espiritual? ¿Por qué es importante, ministro? ¿Qué piensa usted sobre esa pregunta? Bueno, hace un momento usted me hizo la pregunta que si me gustaría ser traicionado. Entonces, Dios ha sido fiel en todas las cosas, ¿cierto? Él ha sido fiel a las promesas. Él promete y cumple. Y la verdad es que yo creo que no hay ser humano que no haya traicionado en algún momento al Señor. Todos somos infieles. Pero debemos ser fieles a Dios porque Dios ha sido fiel a nosotros. Entonces Dios a todos nos ha dado dones y talentos, habilidades, destrezas, fuerza, sabiduría, que son dones, que son esas minas, ¿no? que el Señor nos da para desarrollarnos en la vida y quiere que nos esforcemos por crecer en esos dones, en esos talentos, en esas habilidades, en esas destrezas y que eso lo coloquemos al servicio del Señor, multipliquemos eso para el Señor. Y a medida que vamos haciendo esto para el Señor, pues el Señor nos va dando más capacidad, más fuerza. A la persona que le dio una mina y le dio 10 minas, con esa mina ganó otras 10 minas, entonces esa persona se esforzó por trabajar ese don que Dios le dio y entonces Dios le dio una responsabilidad más grande. Ya no le dio 10 minas, sino que le dio 10 ciudades para administrar. Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios en poner todos nuestros talentos, nuestra sabiduría al servicio del Señor, le estamos dando el permiso al Señor para que entre en nuestra vida y nos ayude a crecer como personas, a desarrollarnos, para poder prestarle un servicio mejor a nuestro Dios y obviamente que también a nuestros semejantes, a la sociedad. Bueno, muy bien. Pero ahora yo me voy a poner un poquito pesado aquí. Como siempre, ¿no? Sí, con mis preguntas. A ver, y es la siguiente. ¿Cuál debe ser la prioridad en nuestra vida? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Cuál debe ser la prioridad en mi vida? ¿Usted qué opina, ministro? Bueno, hay un texto de la Biblia que está en Mateo 6:33 donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Entonces, espere, ministro. O sea, usted me está diciendo que mi prioridad debe ser el reino de Dios, no mi familia. No, Dios primero. Y no el trabajo. Dios primero. Bueno, ¿y por qué Dios primero? Porque es que de Dios vienen todas las cosas. Dios es el que da la familia, Dios es el que da el trabajo, Dios es el que da la salud para trabajar. Entonces Dios le da a la persona la capacidad de conformar una familia. Dios es el que le da el trabajo para obtener el sustento y mantener la familia. Entonces, como Dios es el que da, pues Dios debe ocupar el primer lugar, porque Dios es el que da la bendición. Dios es el que bendice. Entonces, como Dios es el que bendice, pues hay que darle el primer lugar a Dios, porque Dios da la vida, porque Dios da la salud y porque Dios da todas las cosas buenas que nosotros tenemos en este mundo. Y las cosas buenas que pueden venir más adelante, Dios es el que las da. Ok, o sea, ministro, usted me está tratando de decir hoy que todo lo que yo tengo es gracias a Dios. Es gracias a Dios y no gracias a mi esfuerzo. Pero es que ¿quién le da la fuerza a usted? Ok. Dios. Dios es el que le da la salud. Muy bien, pero entonces Dios es el que le da la inteligencia. Bíblicamente, ¿en dónde dice eso? Pues bueno, vamos a leer Deuteronomios capítulo 8, versículo 17 al 18. Del versículo 17 dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Entonces, aquí la Biblia dice que Dios es el que me da la fuerza para obtener las riquezas, es el que me da la sabiduría, la habilidad para administrar lo que Él me ha dado. O sea, mi cuerpo, ¿quién me formó a mí? Dios. La Biblia dice que somos formados en el vientre de nuestra mamá. ¿Quién es el que me hizo con la capacidad de caminar? Dios. ¿Quién fue el que me hizo con la capacidad de actuar, de hacer cosas? Dios. El que me da la inteligencia, el que me da la sabiduría es Dios. Entonces, las cosas que yo hago es porque gracias a Dios las puedo realizar.
Por eso debemos darle el primer lugar a Dios. Dios debe ser nuestra prioridad. Ok, listo. Entonces ya le entendí. Pero yo quiero que hablemos ahora de un punto. Y es, ¿qué es bíblicamente el diezmo? ¿Qué es eso? El diezmo, bueno, el diezmo, vamos a leer un texto que está en la Biblia, que está en el libro de Génesis, el capítulo 28, el versículo 20 al 27. Ahí en ese lugar es donde se habla por primera vez del diezmo. Génesis 28, 20 al 22. Sí. Bueno, invito a los oyentes también que por favor vayan tomando nota o buscando en sus Biblias para que puedan tener claridad de lo que se está diciendo acá, una seguridad de que lo que estamos diciendo es algo real. Bueno, realmente no es la primera vez que se habla en la Biblia del diezmo en este texto, sino es la segunda vez, porque el primero que habló del diezmo fue Abraham. Pero en este aquí habla Jacob, el nieto de Abraham, y está en Génesis 28:20, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, la palabra diezmo pues viene de 10. Okay. 10, o sea, diezmar. Es que de 100 dar 10, de 10 dar 1. O sea, dar un diezmo que es lo que Dios pide como devolución de todo lo que Él nos da. Ok. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted tiene una finca. Vamos a poner un ejemplo, una ilustración sencilla para los oyentes. Usted tiene una finca y usted hace un contrato de parcería con alguien. Una persona le dice: bueno, ve y trabaja en mi finca y cultive lo que usted quiera. Cultive, no sé, plátanos, yuca, arroz, melón, sandía, cualquier cosa. Y de todo lo que usted gane, pues me da de 10 me da una parte, o de 100 me da 10. Entonces ese es el diezmo. Entonces, por ejemplo, la persona sembró un cultivo de maíz y se hizo, bueno, después de pagar todos los gastos, que fertilizantes, que mano de obra, entonces le quedaron 5 millones, en ejemplo, o 1 millón. Entonces, si le quedó 1 millón, bueno, él le da a usted, por ser dueño de la finca, 100,000 pesos, que es lo que usted está exigiendo, de 10, 1. Ese es el diezmo. Y eso es lo que Dios nos pide, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la tierra. Por eso la Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también dice: mío es la plata, mío es el oro. O sea, Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, como Él es el dueño de todas las cosas, pues Él le pide una parte. Y Él no lo pide no porque Él sea pobre, ¿no? Dios es el dueño de todas las cosas, sino porque quiere que nosotros aprendamos a ser fieles a Él. Porque Él es fiel. Entonces, una manera de enseñarnos fidelidad es a través de devolver el diezmo al Señor. Ok, bueno, ministro, listo, ya le entendí. El diezmo es dar el 10% de mis ganancias y del valor que corresponda. Pero ¿para qué sirven esos diezmos? ¿Para qué se usan o se usan hoy y para qué se usaron en el pasado? Bueno, la Biblia nos dice que en el pasado el Señor, bueno, está registrado en Números 18:21. Dice que el Señor dio una orden qué hacer con esos diezmos. Y está registrado en la Biblia, Números 18:21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Entonces, tabernáculo de reunión es lo que también se conoce como santuario. Los levitas, la tribu de Leví, pues ellos no recibieron heredad cuando Dios les dio la tierra prometida. De ellos no recibieron heredad de tierras ni nada de eso. Ellos recibieron fue una responsabilidad que era ministrar en el santuario terrenal. Todo lo que, digamos, dirigir lo que se conoce hoy como la religión, la parte religiosa. Entonces Dios era el sustento de ellos. Entonces Dios pedía el diezmo, pero era para ellos. En ese entonces ellos, los levitas, vivían del diezmo. Y hoy en día también Dios pide el diezmo para las personas que se dedican a predicar el evangelio, pues vivan de él. ¿Qué sucede en este caso con nuestra iglesia? Nuestra iglesia adventista, pues las personas que dan el diezmo no lo recibe el pastor, sino que se lleva a un fondo que queda en la asociación, y de ahí se le da un salario a todos los pastores de ese diezmo que llega al fondo de la asociación, y ellos viven con ese salario. Pero no deben ocupar otra responsabilidad que la de predicar el evangelio, la de ministrar las cosas sagradas. Ok, muy bien. ¿En algún otro lugar habla también de los diezmos? Yo quiero que leamos 1 Corintios capítulo 9, el versículo 13 y 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Ahí el Señor nos habla también algo referente a eso. Y dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, apreciados hermanos, pues para vivir del evangelio, pues las personas que trabajan en el evangelio, pues viven del diezmo. Ajá. Entonces, para eso se utiliza el diezmo, para pagar a los obreros bíblicos, a los pastores, a las personas que se encargan de ir por todos los lugares llevando un mensaje de salvación y de esperanza. Ok, listo. Ya le entendí qué es el diezmo y para qué se usa el diezmo. Pero ¿y entonces para qué sirven las ofrendas y qué es una ofrenda? Bueno, una ofrenda es un aporte voluntario que la persona da, diferente al diezmo. El diezmo es un mandamiento de Dios, pero la ofrenda es un aporte voluntario, lo que la persona le nace, digamos, de corazón, ¿cierto? Yo quiero leer Éxodo 35:29. Éxodo 35:29 dice la Biblia: de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón generoso para traer algo a la obra que Jehová había mandado a Moisés por medio de que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, como dije hace un momento, la ofrenda es algo voluntario que la persona le da a Dios. Y en este caso, en nuestra iglesia, las ofrendas se utilizan para el avance de la obra misionera, también para construir templos, para hacer fondo de caridad, llevar algo a las personas necesitadas, a las personas menos favorecidas. Para que este programa esté al aire también. Por ejemplo, este programa se sostiene con ofrendas. Muy bien. La emisora Esperanza Colombia Radio se sostiene con ofrendas, con las ofrendas que los hermanos dan. Y por eso ustedes, apreciados oyentes que nos escuchan en este momento, es gracias a Dios y a los hermanos que se dejan utilizar por el Señor y que dan una ofrenda para que este medio de comunicación esté al aire. Muy bien. Un versículo o algo más que nos confirme para qué sirven las ofrendas? Vamos a leer segunda carta de Corintios, capítulo 9, el versículo 7. Segunda carta de Corintios. Y le recomiendo a los oyentes nuevamente que por favor tomen atenta nota para que comparen que lo que estamos diciendo acá es algo verídico, es algo real, que está sustentado en la Sagrada Escritura. Dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Dios ama al dador alegre. Dios se complace en ver que las personas son dadivosas con Él, porque el Señor es el que nos da todas las cosas a nosotros, ¿cierto? Dios es el que
nos da la fuerza, el que nos da la salud. Imaginémonos nosotros sin salud. ¿Cómo iríamos a trabajar? Sí. ¿Cierto? Ujú. ¿Cómo haríamos para conseguir el sustento para mantener la familia? O imaginémonos nosotros trabajando y con una familia enferma. ¿Cómo iríamos a trabajar? Porque entonces para cuidar la familia, pero todo lo que hacemos, todo lo que nosotros le damos al Señor, el Señor nos lo devuelve en bendición, en salud, en cuidado a la familia, en protección y en todas las demás cosas. Bueno, ministro, ahora yo le pregunto, ¿enseñó el Señor Jesús sobre el diezmo y sobre la ofrenda? De hecho, una vez el Señor Jesús habló referente a eso. Dice Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, aquí el Señor está diciendo, ustedes dan el diezmo, pero se olvidan de la justicia, de la amabilidad, de la rectitud. Entonces, es necesario diezmar, pero es necesario también ser justos, ser personas correctas. Y eso también nos lo enseña a nosotros hoy. O sea, nosotros debemos, así como somos dadivosos con el Señor, debemos ser bondadosos con las demás personas. O si somos bondadosos con las demás personas, debemos también ser bondadosos con el Señor, porque Él es el ser más importante en nuestra vida. Bueno, el diezmo y la ofrenda deben hacer parte de mi adoración a Dios. Bueno, vamos a leer Deuteronomios capítulo 6. Capítulo 12, el versículo 6. La Biblia nos habla un poquito referente a eso, sobre la pregunta que usted acaba de hacer. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, a nadie se le obliga a dar el diezmo. Aunque es un mandato del Señor, la persona debe hacerlo de manera voluntaria. Lo mismo que las ofrendas. Se debe hacer porque la persona le nace en el corazón ser fiel a Dios y ser agradecido con Dios por lo que Dios le da y le bendice. Ahora pues la persona dice, pero eso allá lo utilizan, allá no sé, quizás eso quizás es una manera de robar, ¿no? Que yo le digo, ponga a prueba al Señor. Sí, porque a veces muchas personas dicen, no, es que eso, el diezmo es puro cuento, es pura falsedad. Bueno, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿para qué contradecir a Dios? Una de las maneras de saber si usted está siendo correcto en dar o no dar es que ponga a prueba a Dios. O sea, hable con Dios referente al asunto, que le aclare las dudas, y entonces vaya y diezme y dé ofrenda. Y entonces dígale al Señor que le hable a través de esa acción si está bien o está mal. Sabemos que Dios no se va a quedar callado. Dios se va a manifestar y entonces usted va a entender si debe dar diezmo o no debe dar diezmo. Muy bien. Lamentablemente nuestro tiempo transcurre muy rápido y quisiéramos poder seguir abarcando cada vez más, y lo vamos a hacer. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por el tiempo, por escucharnos, por escuchar la palabra del Señor. Ahí donde cada una de las personas se encuentran, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque podemos entender que debemos y necesitamos ser fieles a ti, Señor. Amén. Gracias, porque si somos fieles, tú, Señor, también eres fiel con nosotros y cumples tus promesas con cada uno de nosotros. Gracias por tu infinito amor, porque en cada momento tú buscas cumplirnos
todo lo que tú has prometido. Amén. Te pedimos que tu bendición y tu misericordia esté con cada oyente, con nosotros, Señor, que podamos sentir tu abrazo cariñoso en todo momento, Señor. Gracias por tu infinito amor, porque tú viniste y moriste por nosotros. Cuida a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas oyentes, Señor, que necesitan de ti y que desean ser fieles a ti. Pon tu bendición y tu mano sobre ellos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, como lo hacemos todas las veces, ministro, no nos podemos ir sin la bendición sacerdotal. Bueno, apreciados oyentes, créanlo y lo recibirán. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Que Dios haga resplandecer el rostro de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.